Caín y Abel no eran solo hermanos, representaban las primeras generaciones de la humanidad tras la caída de Adán y Eva, sus padres. Ambos nacieron en un mundo aún no plenamente definido, un mundo en el que la humanidad estaba apenas encontrando su lugar. Al igual que sus padres, Caín y Abel vivieron en una relación íntima con la tierra, pero de formas muy distintas. Caín, el primogénito, se dedicaba a la agricultura, trabajando arduamente para hacer fructífera la tierra que había sido maldecida después del pecado de sus padres. Con sus manos callosas y su cuerpo fuerte, Caín representaba la lucha constante del hombre con la tierra para obtener sustento. Abel, en cambio, optó por el cuidado de los animales, convirtiéndose en pastor. Su trabajo dependía del rebaño, la vida que cuidaba y alimentaba, lo que reflejaba una conexión distinta con la naturaleza, más suave y aparentemente menos forzada que la de su hermano. A primera vista, estos roles parecían complementarios. Mientras Caín labraba la tierra para obtener grano y frutos, Abel pastoreaba ovejas y otros animales que ofrecían carne, leche y lana. Era una relación que, en teoría, debería haber funcionado en armonía. Cada uno dependía, de alguna manera, del trabajo del otro para subsistir en este mundo nuevo y difícil. Sin embargo, debajo de la superficie, la competencia y las comparaciones comenzaron a gestarse. Ambos hermanos deseaban agradar a Dios, y la forma más directa de hacerlo en su tiempo era a través del sacrificio. La ofrenda a Dios no era solo un acto de devoción, sino una manera de buscar su aprobación y bendición. Cuando llegó el momento de hacer sus sacrificios, Caín ofreció los frutos de la tierra, los productos que había trabajado con tanto esfuerzo para cosechar. Frutos que, probablemente, representaban largas jornadas bajo el sol y el fruto directo de su sudor. Por su parte, Abel ofreció a Dios lo mejor de sus rebaños, el primogénito de sus ovejas y su grasa. En lugar de una simple transacción religiosa, estos sacrificios eran una demostración del corazón de cada hermano y de lo que valoraban más profundamente. Pero aquí es donde las cosas tomaron un giro inesperado. Según el relato bíblico, Dios aceptó con agrado el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Este rechazo marcó el comienzo del conflicto interno en Caín. El trabajo de sus manos, el sacrificio que había presentado, no fue suficiente para Dios. Mientras Abel experimentaba la satisfacción de la aprobación divina, Caín quedó consumido por la frustración y el sentimiento de inferioridad. Aunque ambos habían ofrecido lo mejor de sí mismos, el favor de Dios no se distribuyó equitativamente, al menos desde la perspectiva de Caín. Este sentimiento de rechazo tocó una fibra profunda en él, una herida emocional que pronto se transformaría en algo mucho más oscuro. El rechazo del sacrificio de Caín no solo fue una herida a su ego, sino una herida a su identidad. Caín no solo había ofrecido frutos, sino una parte esencial de su esfuerzo y vida. La aparente injusticia de la situación prendió una chispa de envidia en su corazón. La envidia es una emoción poderosa, corrosiva, y una vez que se instala en el alma, puede transformar incluso el amor fraternal en odio y resentimiento. Caín comenzó a compararse con Abel, no solo en términos de sacrificio, sino en términos de quién era más digno de la bendición de Dios. La comparación constante entre él y su hermano exacerbó su resentimiento. A medida que observaba cómo Abel vivía bajo el favor de Dios, el deseo de Caín por ser aceptado y reconocido crecía con igual intensidad. Este deseo no era malo en sí mismo, pero en su incapacidad para manejar la frustración, Caín permitió que su envidia se transformara en ira. En lugar de reflexionar sobre por qué su sacrificio había sido rechazado, permitió que su furia se dirigiera hacia la persona que, en su mente, lo había superado, su hermano Abel. Aquí radica uno de los temas más universales de esta historia, el conflicto entre el deseo de reconocimiento y la incapacidad de aceptar el fracaso. En lugar de buscar mejorar o reflexionar sobre sus acciones, Caín eligió el camino más destructivo, culpar a su hermano por su propio sufrimiento. La envidia, alimentada por el resentimiento y la decepción, comenzó a desbordarse. La historia de Caín y Abel no es solo la historia del primer asesinato, sino también la historia de cómo las emociones humanas pueden convertirse en armas poderosas cuando no se controlan. Caín, incapaz de aceptar la realidad de su situación, dejó que su ira creciera hasta un punto en el que la violencia se convirtió en su única salida. La tragedia de Caín no reside solo en el hecho de que mató a su hermano,
sino en que permitió que sus emociones lo dominaran por completo. En ese momento de ira, envidió no solo la aprobación de Abel por parte de Dios, sino la vida misma de su hermano. Y con esa envidia, Caín tomó la decisión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. No solo eliminó a su hermano físicamente, sino que destruyó el lazo familiar más profundo, aquel que, en teoría, debería haber sido sagrado, el lazo de la fraternidad. El corazón de la tragedia. Es importante detenernos aquí. ¿Qué fue lo que realmente provocó el estallido de ira de Caín? No solo el hecho de que su sacrificio fue rechazado, sino la herida emocional que causó ese rechazo. En el corazón de todo conflicto humano yace un deseo profundo, el deseo de ser aceptado, de sentirse valorado. Caín, en su esfuerzo como agricultor, había trabajado arduamente para ofrecerle a Dios lo mejor de sus cosechas, solo para ver cómo su sacrificio era rechazado. Este golpe a su orgullo y a su identidad lo hizo sentir desechado. En su mente, Dios no había apreciado su trabajo ni su sacrificio. Aquí, entonces, empieza el verdadero conflicto, uno interno, la lucha entre el deseo de ser reconocido y la incapacidad de aceptar el rechazo. La envidia, una de las emociones más antiguas y complejas de la humanidad, aparece aquí por primera vez en las Escrituras. No es solo una emoción pasajera, sino una fuerza corrosiva que comienza a enraizarse en el corazón de Caín. La envidia surge cuando vemos en otros lo que deseamos para nosotros mismos, y esa emoción se transforma en resentimiento. Caín no solo envidiaba el sacrificio de Abel, sino que envidiaba la aceptación que su hermano había recibido de Dios. Para Caín, el sacrificio de Abel era una prueba de que Dios prefería a su hermano, y esa comparación se volvió insoportable. Lo que inicialmente fue un deseo de ser aceptado por Dios se convirtió en una ira incontrolable hacia Abel. El conflicto entre hermanos, un tema que se repite a lo largo de la historia humana, tiene su origen aquí. Caín y Abel, en muchos sentidos, representan los primeros ejemplos de la competitividad humana. Pero mientras Abel no buscaba una competencia, Caín vio en su éxito una amenaza. Para él, la aceptación de su hermano significaba su propio fracaso. Esta forma de pensar, donde el éxito de otro se interpreta como una derrota personal, es una de las causas más comunes de envidia. En lugar de ver a Abel como un compañero en la vida, lo vio como un rival. La envidia distorsiona las percepciones, haciendo que el amor y la fraternidad se conviertan en odio y rivalidad. La envidia, una vez plantada en el corazón, empieza a crecer y a controlar el comportamiento. En el caso de Caín, no pudo soportar el éxito de su hermano, y en lugar de buscar mejorar su propia relación con Dios, optó por destruir la fuente de su frustración, Abel. La envidia, al no ser reconocida y gestionada, se transformó en ira. La Biblia no describe a Caín como una persona malvada desde el principio, sino como alguien que permitió que sus emociones lo controlaran. Caín no solo envidiaba a Abel, sino que lo culpaba por su propio fracaso. En su mente, Abel era el obstáculo que le impedía ser aceptado por Dios. La falta de reconocimiento y la percepción de injusticia son poderosas fuentes de conflicto. Caín sentía que su sacrificio había sido rechazado sin motivo, lo que le llevó a cuestionar su propio valor. En su mente, Dios había sido injusto, y Abel era el símbolo de esa injusticia. En lugar de cuestionar sus propios actos o tratar de entender por qué su sacrificio no fue aceptado, Caín desvió toda su frustración hacia su hermano. Esta transferencia de culpa es común en la historia humana. Cuando no podemos aceptar nuestras propias fallas o limitaciones, buscamos a alguien más para culpar. El estallido de ira de Caín no fue solo un acto de violencia física, sino el clímax de una batalla interna. Su ira había estado alimentándose de la envidia, el resentimiento y la sensación de injusticia. En su mente, matar a Abel resolvería su problema. Si su hermano ya no existía, quizás él podría finalmente recibir la aprobación divina. Este pensamiento es el más trágico de todos, ya que revela cómo la envidia y el odio pueden nublar el juicio de una persona hasta el punto de cometer actos impensables. La violencia no es la solución a la envidia, pero en ese momento, Caín lo creyó. Es en este punto que la historia de Caín y Abel se convierte en una advertencia eterna. Las emociones humanas son poderosas y, cuando no se manejan correctamente, pueden llevarnos a destruir lo que más amamos.
Caín no solo destruyó a su hermano, sino también a sí mismo. Al cometer el primer asesinato, se condenó a una vida de exilio y soledad, alejado de la comunidad y de Dios. La envidia no solo arruinó su relación con Abel, sino también con todo lo que le rodeaba. Se convirtió en un paria, marcado para siempre por su acto de violencia. La historia nos recuerda que el reconocimiento que buscamos no siempre llega de la manera que esperamos, y eso no debería llevarnos a la desesperación. Caín no pudo aceptar el rechazo de su sacrificio, y en lugar de aprender de la experiencia, permitió que el dolor se convirtiera en odio. Aquí radica una lección importante: no siempre seremos reconocidos o valorados de inmediato, pero nuestra respuesta a esa falta de reconocimiento define quiénes somos. La envidia y la ira son respuestas naturales, pero no inevitables. El verdadero poder radica en cómo elegimos reaccionar ante el fracaso o el rechazo. La historia de Caín y Abel es una lección sobre el poder destructivo de la envidia y el odio, pero también sobre la importancia de la autocomprensión y el autocontrol. Las emociones como el deseo de aprobación y el miedo al fracaso son universales, pero cuando permitimos que estas emociones nos dominen, el resultado puede ser devastador. Caín y Abel no son solo figuras de una antigua historia bíblica, representan la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La clave está en cómo elegimos enfrentar esa lucha, con violencia y destrucción, o con comprensión y crecimiento. Una decisión que cambió todo. Impulsado por su rabia y envidia, Caín llevó a su hermano Abel al campo. Allí, en ese lugar apartado, donde no había testigos, Caín cruzó una línea que nunca antes había sido cruzada, cometió el primer asesinato de la historia humana. Un acto de violencia que no solo afectó a su hermano, sino que cambió para siempre el curso de la humanidad. El campo, que alguna vez representó la labor de sus manos y su sustento, se convirtió en el escenario de la tragedia más profunda. El impacto de esta acción no puede subestimarse. Con un solo golpe, Caín rompió no solo el lazo de sangre que lo unía a Abel, sino también uno de los vínculos más sagrados de la humanidad, el vínculo familiar. El asesinato no fue solo un acto de violencia física, sino una ruptura con el orden natural y divino. En ese momento, Caín simboliza al ser humano que, cegado por su propio dolor y resentimiento, destruye aquello que debería ser más valioso. Este asesinato marcó el inicio de una cadena de violencia que se extendería por generaciones. La Biblia nos dice que Dios no tardó en notar lo que había sucedido. Dios, omnisciente, se le acercó a Caín y le hizo una pregunta devastadora: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, en su intento de ocultar su culpa, respondió con las ahora infames palabras: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esta respuesta refleja no solo la falta de arrepentimiento de Caín, sino también su desconexión total de la humanidad que alguna vez compartió con Abel. El asesinato había roto algo más profundo que la vida física de su hermano, había roto su sentido de responsabilidad y comunidad. Dios, sin embargo, conocía la verdad. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dijo. La imagen de la tierra, manchada con la sangre de Abel, es poderosa. La tierra, que había sido una fuente de vida y sustento, ahora se convirtió en testigo del primer derramamiento de sangre inocente. Este acto no solo afectó a Caín y Abel, sino a todo el mundo físico que los rodeaba. La tierra misma estaba contaminada por el acto de Caín, y eso tendría consecuencias. La idea de que la naturaleza misma se resiente por la violencia humana es un tema que se repetirá en la historia bíblica y en la narrativa humana. Las consecuencias para Caín fueron terribles. Dios lo maldijo, pero no lo destruyó. Caín fue condenado a vagar por la tierra como un errante, sin hogar, sin paz. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su crimen, Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo de ser asesinado por otros. Este acto de protección divina, incluso hacia alguien que había cometido un crimen tan atroz, es un recordatorio de la complejidad del perdón y la justicia en la historia bíblica. Caín no escapó a las consecuencias de sus acciones, pero tampoco fue completamente abandonado. El castigo de Caín también revela algo fundamental sobre la naturaleza del crimen y el castigo. Su exilio no fue solo una separación física de la comunidad, sino una alienación total de la vida que alguna vez conoció. Caín, el agricultor que trabajaba la tierra, ahora se encontraba incapaz de establecerse en ningún lugar.
La tierra, que antes era su aliada, ahora se le resistía. Esta maldición subraya cómo nuestras acciones pueden alterar nuestra relación con el mundo que nos rodea. Caín estaba condenado a un estado de desarraigo perpetuo, tanto física como emocionalmente. La tragedia de Caín es también la tragedia de la humanidad. Su historia nos muestra cómo el descontrol de las emociones puede llevar a decisiones devastadoras. La envidia, el resentimiento y la ira no solo destruyen a aquellos que nos rodean, sino también a nosotros mismos. Caín no solo perdió a su hermano Abel, perdió su lugar en la sociedad, su identidad como agricultor y su conexión con Dios. La marca de Caín es una metáfora de cómo nuestras acciones nos pueden definir y perseguir a lo largo de la vida. Lo que ocurrió entre Caín y Abel también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia. ¿Por qué Dios protegió a Caín a pesar de su crimen? Quizás sea un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay espacio para la redención. La justicia divina no siempre toma la forma de un castigo inmediato o final. Dios no destruyó a Caín, sino que lo dejó vivir con las consecuencias de sus acciones, lo que podría ser visto como un castigo aún más severo, vivir con la conciencia de lo que había hecho. Esta historia, aunque antigua, sigue siendo relevante hoy. El conflicto entre Caín y Abel es el primer ejemplo de cómo la envidia y el resentimiento pueden destruir familias, sociedades y, en última instancia, a la humanidad misma. La historia de Caín es una advertencia: cuando permitimos que nuestras emociones más oscuras nos controlen, podemos destruir lo que más amamos. Pero también es una historia de esperanza, ya que, incluso en su condena, Caín no fue completamente abandonado por Dios. Esto sugiere que, aunque nuestras acciones tengan consecuencias, siempre existe la posibilidad de encontrar el camino de regreso. El relato de Caín y Abel no es solo una historia de violencia fraternal, sino un profundo reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. Es un recordatorio de cómo las emociones humanas, si no se controlan, pueden llevarnos a cometer actos de los que nunca podremos regresar. Pero también es una lección sobre la misericordia y la complejidad de la justicia divina. A través de la historia de Caín, aprendemos que, aunque nuestras acciones tengan un peso significativo, siempre hay una posibilidad, aunque mínima, de redención. El destierro y el nacimiento del rencor. Después de asesinar a su hermano, Caín fue maldecido y desterrado por Dios. «Serás un errante y extranjero en la tierra», le dijo el Señor. Pero, en lugar de condenarlo a morir, Caín recibió una marca, una protección divina que aseguraba que nadie lo mataría. A pesar de la gravedad de su crimen, Dios mostró una medida de misericordia, protegiendo a Caín del destino que él mismo le había impuesto a Abel. Este acto introduce una profunda reflexión sobre la justicia divina, una justicia que castiga, pero también protege. Este castigo, aparentemente misericordioso, es profundamente simbólico. La marca de Caín no solo lo separa del resto de la humanidad, sino que lo condena a un exilio emocional y físico. Ser un errante significa más que vagar sin hogar, significa estar desconectado, sin raíces ni identidad. La marca se convierte en un recordatorio constante de su crimen, pero también es un signo de la intervención de Dios. Caín, a pesar de su culpa, no fue abandonado por completo. Esta idea de justicia divina, en la que el castigo va acompañado de protección, muestra la complejidad de la relación entre Dios y la humanidad. La historia de Caín nos revela que las acciones humanas tienen consecuencias que trascienden lo inmediato. Su crimen no solo afectó su vida, sino que impactó a toda su descendencia. Al fundar la primera ciudad, como algunos relatos sugieren, Caín inició una nueva etapa en la historia humana. Pero esa ciudad, nacida del asesinato y la maldición, lleva consigo el estigma del derramamiento de sangre. Es un recordatorio de cómo la violencia y la desconfianza pueden echar raíces en las comunidades y las sociedades. El linaje de Caín, según algunos relatos, perpetuó la violencia. Uno de sus descendientes, Lamec, es conocido por haber matado a un hombre y haberse jactado de ello. Esto muestra cómo el ciclo de violencia, iniciado por Caín, se transmitió a través de las generaciones. Aquí vemos el principio de la ley del ojo por ojo, donde la venganza y el conflicto se convierten en normas. Este ciclo de violencia es una constante en la historia humana, y la historia de Caín y Abel es su primer y más profundo ejemplo.
La historia de Caín y Abel también nos enseña sobre el peso del rencor y la envidia. Lo que comenzó como una competencia por el favor divino se transformó en una tragedia familiar. La envidia de Caín, su deseo de ser aceptado y valorado, lo llevó a destruir lo más preciado, su relación con su hermano. A lo largo de la historia, vemos cómo este mismo patrón se repite en conflictos entre hermanos, amigos y naciones. El deseo de reconocimiento, cuando no se satisface, puede convertirse en una fuerza destructiva. Dios, en su diálogo con Caín, le ofrece una oportunidad para reflexionar antes de cometer el crimen. Le dice que el pecado está a la puerta, pero que él puede dominarlo. Esta advertencia es crucial porque muestra que, aunque las emociones humanas son poderosas, no estamos condenados a ceder ante ellas. Caín tuvo la oportunidad de controlar su ira y envidia, pero eligió no hacerlo. Este momento de libre albedrío es central en la historia, ya que subraya la responsabilidad personal en nuestras acciones. El castigo de Caín, más allá de su errancia física, es también un castigo emocional y espiritual. Al estar separado de la tierra que trabajaba, Caín perdió no solo a su hermano, sino también su identidad como agricultor. El exilio significaba que nunca podría volver a sentirse en casa en ningún lugar. Este destierro representa la alienación que siente todo aquel que ha traicionado los lazos más profundos de la humanidad. Caín estaba condenado a una vida de soledad y remordimiento, sabiendo que su crimen lo había desconectado de su familia, su tierra y de Dios. A pesar de todo, la historia de Caín no es solo una historia de condena. La protección que Dios le ofrece sugiere que, incluso después de cometer un crimen tan grave, existe la posibilidad de encontrar algo de redención. Esta protección divina podría interpretarse como un signo de que, aunque Caín estaba perdido, no estaba completamente abandonado. Es una lección sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia, en la que las consecuencias de nuestras acciones son inevitables, pero el castigo no siempre implica la destrucción total. La historia de Caín y Abel también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la venganza. Caín temía ser asesinado por otros como castigo por su crimen, pero Dios lo protegió de ese destino. Este acto nos muestra que la justicia divina no se trata simplemente de castigar crimen por crimen. En cambio, nos invita a considerar un camino diferente, uno que rechaza la venganza y busca la reconciliación. Aunque Caín no pudo encontrar la paz, su historia sirve como advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por el rencor. La historia de Caín y Abel es una advertencia y una lección. Nos recuerda la importancia de controlar nuestras emociones, de no ceder ante la envidia y el rencor. Pero también nos ofrece una reflexión sobre la naturaleza del perdón y la justicia. Aunque Caín cometió un acto imperdonable, Dios no lo abandonó por completo. A través de esta historia, entendemos que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias profundas, siempre existe la posibilidad de encontrar un camino hacia la redención, incluso en medio del castigo. El poder de las elecciones. Entonces, ¿qué nos enseña realmente la historia de Caín y Abel? Nos muestra que las emociones humanas, si no se controlan, pueden desencadenar consecuencias devastadoras. En Caín, vemos cómo el rencor y la envidia pueden crecer hasta convertirse en una fuerza incontrolable. Nos enseña que cuando el deseo de ser aceptado y valorado es eclipsado por la amargura, nuestras acciones pueden destruir no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. La envidia que sentía Caín no era una simple frustración, era una emoción poderosa que terminó en tragedia. La historia de Caín y Abel va más allá de un simple relato de rivalidad entre hermanos. Es una advertencia universal sobre la naturaleza humana. En la vida cotidiana, enfrentamos situaciones donde no siempre somos reconocidos o apreciados como quisiéramos. Y en esos momentos, tenemos dos opciones: aceptar y aprender de ello, o dejar que el resentimiento tome el control. Caín eligió el segundo camino, lo que lo llevó a una espiral de autodestrucción. Esta lección es tan relevante hoy como lo fue entonces. Cuando Caín mató a Abel, no solo rompió el vínculo fraternal, sino que abrió la puerta a una larga historia de violencia humana. Este acto fue el primer asesinato, pero no sería el último. A partir de ese momento, la humanidad ha estado marcada por el conflicto y la violencia, muchas veces originados por emociones tan básicas como los celos y la ira.
La historia de Caín y Abel nos recuerda que las elecciones personales tienen un eco mucho más amplio, afectando no solo nuestras vidas, sino también el curso de la historia. El rencor y la envidia no son solo emociones internas, son fuerzas que pueden alterar el tejido mismo de nuestras relaciones. En el caso de Caín, su incapacidad para manejar sus sentimientos lo llevó a destruir a su propio hermano. Es una lección sobre el poder destructivo de las emociones cuando no se enfrentan adecuadamente. Esta historia es un recordatorio de que, aunque todos sentimos celos o envidia en algún momento, lo importante es cómo elegimos reaccionar ante esos sentimientos. Caín también nos muestra las consecuencias del aislamiento emocional. Al no expresar su frustración de manera saludable o buscar reconciliación, dejó que sus emociones sirvieran en su interior hasta que explotaron de la peor manera posible. Este aislamiento lo alejó no solo de su hermano, sino también de su comunidad y finalmente, de Dios. Es una advertencia sobre los peligros de guardar el dolor y el resentimiento, y una llamada a buscar apoyo antes de que esas emociones se conviertan en destructivas. El rechazo que sintió Caín cuando su sacrificio no fue aceptado por Dios representa un aspecto central de la experiencia humana, el temor de no ser lo suficientemente buenos. Todos hemos sentido, en algún momento, que nuestros esfuerzos no son valorados. Pero la historia nos muestra que la manera en que manejamos esa sensación de rechazo define quiénes somos. Caín permitió que ese sentimiento lo consumiera, llevando a la destrucción. Sin embargo, la lección aquí es que siempre podemos elegir responder de manera diferente, con reflexión y humildad. Uno de los mensajes más profundos de esta historia es el concepto de responsabilidad personal. A pesar de que Caín fue consumido por sus emociones, Dios le dio la oportunidad de rectificar antes de cometer el crimen. El pecado acecha a la puerta, le advirtió, pero tú debes dominarlo. Esto muestra que siempre tenemos una opción. Aunque nuestras emociones puedan ser poderosas, siempre existe la posibilidad de controlarlas. Caín eligió no hacerlo, y su historia es un testimonio de las consecuencias de esa elección. Caín y Abel también nos enseñan sobre el peligro de la competencia destructiva. Ambos hermanos presentaron sus ofrendas a Dios, pero el enfoque de Caín estaba en ser mejor que Abel, en recibir la aprobación que deseaba desesperadamente. En lugar de buscar mejorar o aprender, se obsesionó con el éxito de su hermano, permitiendo que la envidia distorsionara su visión. Esta dinámica sigue siendo relevante hoy, donde muchas veces nos medimos en relación con los demás en lugar de centrarnos en nuestro propio crecimiento. La marca de Caín, un símbolo de su castigo, es también un recordatorio de la complejidad de la justicia divina. Aunque Caín fue castigado por su crimen, también fue protegido por Dios, lo que indica que incluso en el peor de los casos, no estamos más allá de la redención. Esta marca es un símbolo de las consecuencias de nuestras acciones, pero también una señal de que, aunque estemos perdidos, aún podemos encontrar nuestro camino. Es una lección sobre la justicia y la misericordia, conceptos que siguen siendo fundamentales en nuestras sociedades modernas. La historia de Caín y Abel es una advertencia sobre las elecciones que hacemos cada día. Nos enseña que el rencor y la envidia son emociones peligrosas que pueden destruirnos si no se controlan. Pero también nos muestra que siempre tenemos la capacidad de elegir un camino diferente. A través de la historia de Caín, aprendemos que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener repercusiones que cambien el curso de nuestras vidas y de la humanidad. Y esa es la lección más importante, el poder de nuestras decisiones y la responsabilidad que conllevan. La historia de Caín y Abel es un eco que aún resuena en nuestros días. Nos recuerda que el odio, el rencor y los celos solo traen destrucción, mientras que la comprensión y el perdón son el verdadero camino hacia la paz. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los conflictos entre hermanos, naciones o ideologías se han repetido una y otra vez. Pero tenemos el poder de cambiar eso. Podemos aprender de la tragedia de Caín y Abel, para que nuestras decisiones hoy construyan un futuro más justo, lleno de compasión y entendimiento. Después de todo, la verdadera enseñanza de esta historia es que siempre estamos a tiempo de cambiar nuestro destino. La historia no está escrita en piedra. Es el conjunto de las decisiones humanas. ¿Qué huella queremos dejar en la historia? La historia de Caín y Abel fue solo el comienzo. ¿Cuál será el siguiente capítulo?
Gracias por acompañarnos en Relatos de Fe Eterna, no te olvides darle like y suscribirte. Para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.